Bien, aquí llamamos en esta materia tensión. Simple, tirar, aquí lo denominamos tensión. Sin embargo, si quiero que algo se corra y lo empujo, ¿qué tipo de fuerza es esa? ¿Tensión o normal? De contacto, exactamente. Entonces, pensemos en lo siguiente. Si mis dedos sostienen y aplastan a la botella, ¿para dónde apunta la fuerza que hace mi pulgar sobre la botella? Exactamente. Entonces, bien, vamos a suponer que aquí no hay gravedad. No hay gravedad. La botella está flotando y yo también. Si lo sostengo, fíjense que las dos normales que la botella tiene aplicada apuntan hacia adentro. Entonces, tensión, tirar, empujar, fuerza de contacto entre dos superficies, normal. Y fíjense que elegí un caso en el cual la normal no sea vertical. Dado que el peso no hay. Fíjense que tiene dos normales. Muy bien. Ahora, en el tenis, ¿qué ocurre en el tenis? Jugamos al tenis. Tiramos, de nuevo, eliminamos la gravedad. La pelota flota y le damos un golpe. ¿Hacia dónde apunta la fuerza que aceleró la bola? Hacia la derecha, perfecto. Muy bien. ¿Y qué tipo de fuerza es? Es una fuerza que denominaremos tensión o normal. ¿Tiramos con una soga o es contacto, fuerza de contacto entre dos superficies? Perfecto. Entonces, si tenemos una bola de pool, ¿cuántas normales tiene aplicadas? En el momento en el cual el taco le pega a la bola. Ahora sí hay peso. Vamos de nuevo. Una bola de pool impactamos una bola de pool con un taco. En ese instante, ¿cuántas normales tiene aplicada la bola? Perfecto. ¿Hacia dónde apuntan? Una, en este sentido, la normal taco, y la normal que el piso le hace a la bola. ¿Hacia dónde apunta? Hacia arriba. Entonces, hemos visto por qué la normal no siempre es contraria al peso y del mismo módulo. Eso es un caso particular. Tenemos dos ladrillos flotando en una ubicación en la cual no hay gravedad, es decir, no hay fuerza-peso. Los dos ladrillos están atados y tiro de uno de ellos con una fuerza F. ¿Cómo realizamos los diagramas de cuerpo libre? ¿Cómo los realizamos? Bien, primero debemos hacer un diagrama para cada masa. Esta fuerza de aquí, esta masa de aquí, tiene una fuerza que llamo tensión apuntada ¿hacia dónde? ¿Derecha o izquierda? Muy bien, pero un momento. A esta fuerza, a esta masa M2, la tensión, ¿la ayuda o la retrasa? La retrasa. Muy bien, entonces ¿hacia dónde apunta la tensión que ejerce la soga sobre M2? Muy bien, ¿y F? Muy bien, ahora fijémonos en lo siguiente. Hicimos el diagrama de cuerpo libre, sí, sistema de referencia, y ahora vamos a hacer una traducción, un relato o descripción. Fíjense, si lo decimos en castellano, diremos, hay una fuerza F hacia la derecha y una fuerza T hacia la izquierda. ¿Aquí qué dice? Llamando positivo a la derecha, menos T más F, porque apunta hacia la derecha, igual a M2 por A. No importa que sea hacia la derecha, importa que si está a favor del sistema de referencia, va positiva. Y el sistema de referencia lo eligen ustedes. Entonces, aquí tenemos las dos ecuaciones de Newton. Dependerá del ejercicio, si la incógnita me la ponen en A, en M, pero sí debo tener claro cuál es el método a aplicar. Paso número 1, identificar el número de masas. En este caso hay 2. Paso número 2, hacer un diagrama de cuerpo libre para cada masa y una ecuación de Newton para cada masa. Sí, una, porque aquí no hay nada vertical. Son dos ladrillos flotando en el espacio, no hay peso y todo lo que ocurre en esta dirección. Siguiente ejemplo, volvamos a normal. Dos bloques están apoyados uno contra otro, están en contacto. Y empujo a uno de ellos, le ponemos una cañita voladora. Están flotando, no hay peso. Los junto y empujan. Entonces, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Para empezar, pensemos en M2. ¿M2 acelera hacia la derecha? Sí. ¿Y quién empuja a M2?
¿La cañita voladora directamente o el contacto con M1? Perfecto. Entonces, a M2, ¿el contacto le viene bien? Sí. Bueno, ¿por qué no nos ponemos en el lugar de M1? A M1 le encantaría ir hacia adelante sin nadie que remolcar, ¿verdad? Si desaparece M2, M1, ¿acelerará con mayor o con menor intensidad? Entonces, vamos de nuevo. ¿Ayuda o estorba M2 a M1? Bueno, estorba no es una palabra adecuada, pero eso nos hace pensar que la fuerza de contacto que siente M1 por culpa de M2, ¿hacia dónde apunta? ¿A favor de la aceleración o en contra? Muy bien. Muy bien. Entonces, M2 tiene una fuerza de contacto, una sola. ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Pregunta, ¿hacia dónde acelera M2? Derecha. ¿Y cuál es la única fuerza que tiene aplicada? Así que la normal, ¿para dónde apunta? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la derecha. Tal cual. Entonces, vamos a describir lo que vemos aquí. La fuerza, mira el diagrama de cuerpo libre, la fuerza hacia la derecha, positiva. Perdón, porque llamé positivo a la derecha. La fuerza hacia la izquierda, N, en contra del sistema de referencia, M1 por A. Ahora, ¿cuántas fuerzas hay aplicadas aquí? Una. Así que, ¿cuántas fuerzas voy a ver en la ecuación de Newton? Muy bien. Siguiente. Y vemos el primer caso en el cual tenemos dos componentes. Es decir, en los casos anteriores, fíjense que solamente teníamos fuerzas horizontales. Y aquí la fuerza aplicada no es ni horizontal ni vertical. Lo primero que debo hacer es descomponer la fuerza. Esta fuerza, si tengo el ángulo y tengo la fuerza, descomponemos en su componente Y vertical y componente X. Fíjense que yo previamente ya establecí quién es X y quién es Y. Esto es X, esto es Y. Lo tienen que establecer ustedes al iniciar el ejercicio. Entonces lo primero que hacemos es descomponer la fuerza en sus dos componentes. Fíjense que si tiramos de esta manera, solamente, toda la fuerza está en la dirección horizontal. Si tiramos de esta manera, la fuerza está netamente en la dirección vertical. Pero si tiramos formando este ángulo con la horizontal, tendremos una componente de la tensión horizontal que se llama Fx y una componente de la tensión vertical que se llama Fi. Recuerden que para determinar dichas componentes, estas son las expresiones que utilizamos. Y el ángulo se mide respecto de la horizontal o la vertical. Respecto de la horizontal. Acá se aclara. Aclarada. Terminó el repaso de descomposición de fuerzas. Vamos al diagrama de cuerpo libre. Primero descompongo en Fi y Fx y borramos F. La borramos. Así que diagrama de cuerpo libre. Hacia arriba, Fi. La fuerza que el piso de ese bloque es N. Pesa, en este caso sí, hay gravedad, hay peso. 2 hacia arriba, bien. Fíjense que nos dice que hay fuerza de rozamiento. Así que hacia adelante, Fx. Y hacia atrás, dado que se mueve hacia la derecha, me olvidé de aclarar, se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento. Ahora vamos a relatar esto que ocurre aquí en la ecuación de Newton. Miremos en X. ¿Cuántas fuerzas hay? Entonces, en estos casos en los cuales tenemos vertical y horizontal, tratamos por separado a las fuerzas horizontales y a las fuerzas verticales. Entonces, suma de fuerzas en X, ¿son las horizontales o las verticales? Entonces, fíjense que ¿cuántas hay? ¿Esta está a favor o en contra del sistema de referencia? Positiva. Esta, negativa. Igual a masa por aceleración. Y acá vamos a enfatizar algo antes de pasar a I. ¿Esto es una descripción? Sí. Si no me da el diagrama de cuerpo libre, me da la ecuación, ¿podemos reconstruir el diagrama de cuerpo libre? Sí, dado que aquí dice que una de las fuerzas apunta a favor del sistema de referencia y otra en contra, y podríamos ir al revés. Entonces es lo mismo que traducir una frase del francés al inglés, y de vuelta del inglés, esto es una traducción, es decir, DCL, ecuación de Newton, traducción o descripción. Bien, ahora sí, sigamos. ¿Cuántas fuerzas verticales tenemos? Normal. Fuerza en I y para abajo, peso. Así que, si establecimos el sistema de referencia positivo hacia arriba, porque así lo elegimos, ¿cómo van los signos de N y Fi? Positivo. Entonces, más fuerza en I, más N,
menos el peso. ¿Quién era N? No nos olvidemos. Si la pelota cae o no cae, no. Pero si le saco la mano, cae. Entonces, la fuerza que la sostiene cuando no cae, si evita que vaya hacia abajo, ¿hacia dónde apunta la fuerza que mi mano le hace a la pelota? Eso es la normal. Fuerza de contra. Bien. Y aquí tenemos la ecuación. Aquí no se pide nada en particular. Es un repaso sobre cómo plantear diagrama de cuerpo libre y ecuación de Newton. Por último, plano inclinado. Y aquí siempre, aquí tenemos muchas consultas sobre por qué el peso en X va con seno, si el X y X no era con coseno. Entonces, bueno, acá descomponemos al peso. Ahora, las ecuaciones las expresiones son estas. Peso en X, P por seno. ¿Pero qué es el peso en X? Es la componente del peso paralela al plano. Es decir, informalmente, la parte del peso que acelera la bola si está inclinada. Si está en un plano inclinado. Entonces, aquí el peso en X es grande o chico. Chico. Aquí, ¿es más grande o más chico que aquí? Bueno, vamos a hacerlo. Si este es el peso, descomponemos en Px y Py. Px y Py. Entonces, fíjense que la componente del peso paralela al plano es chica en comparación al peso de X. Muy bien. Así que lo primero que hacemos es descomponer el peso en su componente perpendicular al plano, se llama Py, y su componente paralela al plano. Borramos y luego borramos P. Y nos quedamos con Py y con Px. Ahora, el plano, ¿le hace fuerza al bloque? ¿Cómo se llama esa fuerza? Normal. Y aquí, como no hay fuerza de rozamiento, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Sí hay fuerza de rozamiento, de que nada, me comí una fuerza. Entonces, hacia lo que llamamos adelante, aquí, ¿qué llamamos? En este sentido. Así que Px apunta a favor de X. Sí. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Fuerza de rozamiento apunta en contra o a favor del sistema de referencia. Negativo. Igual a masa por aceleración. Vamos a peso en Y. Peso en Y, ¿está a favor o en contra del sistema de referencia? Entonces, menos el peso en Y, más, ¿igual a cuánto? 0. ¿Por qué? Porque la aceleración es paralela al plano, no perpendicular. Listo.